Uno de los riesgos más comunes es el tema de incendios. Pero para poder trabajar con el incendio, tenemos que entender cómo se produce un incendio. Para que se dé una situación donde se produzca un fuego, tienen que haber tres elementos. Primero, calor, ¿verdad? Segundo, oxígeno. Y tercero, combustible. Cuando se presentan los tres elementos en cantidad suficiente, se va a producir un incendio. Y al extinguirlo, tenemos nosotros que tratar de eliminar uno o más de estos tres elementos. Por ejemplo, ustedes habrán visto en internet que toman un tanquecito de gas y le ponen fuego en la boquilla y entonces con una manta lo apagan. ¿Qué es lo que hacen ahí? No, simplemente eliminar el oxígeno. Si yo cierro el gas, cierro el combustible y posiblemente ante la eliminación del calor también se va a eliminar el fuego. Por eso los bomberos echan agua en algunos fuegos para reducir el calor. Bueno, miren, los cuatro tipos de incendios que son posibles son el incendio clase A. El incendio clase A es el que con más frecuencia se presenta en las empresas. Normalmente algún material como la madera, el plástico o algún combustible puede iniciar un incendio, el papel, etcétera, etcétera. Esos se pueden apagar usando agua. Luego están los clase B. Los clase B se dan con líquidos inflamables o con gases inflamables. Es importante que recuerden que si tienen un incendio tipo B, no pueden echarle agua, porque lo que tiende a hacer es a regar el combustible y a expandir el fuego. Luego tienen ustedes el incendio clase C, que es el que se produce por elementos eléctricos. Tampoco le pueden echar ustedes agua a un fuego eléctrico. ¿Por qué razón? Porque pudiera electrocutar a más de una persona. El clase D es aquel que se da con metales combustibles, como es por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, entre otros sólidos que se pueden incendiar. Una cosa interesante, en el caso del magnesio, cuando usted le echa agua, aumenta la liberación de calor. Por lo tanto, amigos, no le echen agua a ese tipo de incendio. El calor se puede transferir de diferentes maneras. Se puede transferir por radiación, que es cuando se transfiere a través del espacio por ondas que viajan en línea recta en todas las dimensiones. También por conducción, que es el calor que se transfiere por contacto directo entre un cuerpo y otro. Luego está la convección, que es el que se transmite por líquidos y gases calentados
que al ser más livianos que el aire, tienden a elevarse. Importante para uno saber el tipo de calor que se puede estar irradiando. Ustedes intentan sofocar un incendio, tienen que eliminar uno de los tres elementos que producen el fuego. Usted podría enfriar el sitio, por ejemplo, echándole agua. Pero usted podría sofocar, que es simplemente desplazar el oxígeno. Tal vez puede usted segregar, que es lo que se hace en los incendios forestales cuando uno aísla el material combustible que se está quemando, ya sea en el caso forestal, abriendo una trocha o deshiervando una zona para que cuando el fuego llegue a esa zona no encuentre combustible y deba apagar. Los extintores vienen por tipo de fuego. Un tema muy importante con los extintores, ustedes como prevencionistas tienen que insistir, es que siempre estén disponibles y segundo, entrenar al personal para que lo sepa usar. El incendio tipo A puede ser extinguido ya sea con agua presurizada, espuma, esa es una espuma que se echa, polvo químico seco, ¿verdad? Y usted puede conseguir un extintor ABC. Para el fuego tipo B, normalmente se usa espuma, dióxido de carbono o polvo químico. Para el C, se utiliza dióxido de carbono, polvo químico seco, ABC o el BC. Para los metales se usa uno que se llama MELX o MELX, el cual sirve para apagar este tipo de incendio. Ahora bien, miren, lo lógico es que las personas abandonen el área, no que intenten combatir el fuego. Por una razón simple. La reacción en cadena hace que un fuego pequeño se convierta en un gran incendio en cosa de horas. Y eso va a provocar dificultades en quien intente apagar un fuego. Mire, el riesgo eléctrico es un problema serio. Ya nosotros lo hemos visto varias veces. Pero normalmente el incendio por riesgo eléctrico puede venir por un cableado que está sobrecargado. Y yo quisiera mostrarles cómo ustedes pueden calcular la cantidad de corriente que está circulando por un circuito en especial. Supongan que ustedes tienen un televisor de 50 vatios, una lavadora de 800 vatios, un microondas de 1200 vatios, una secadora de 1800 vatios
que tiene 10 bombillos de 100 vatios cada uno, que en total equivalen a 1000 vatios. ¿Qué usted va a hacer? Sume todo el vatiaje que usted tiene. En este caso da 4850 vatios. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Divídalo entre el voltaje que usted tiene en ese circuito. Si fuera 220, estamos hablando que en ese circuito están circulando 22 amperes. Si usted tiene un breaker de 15 amperes, está sobrepasando en un 50% el consumo para el cual fue diseñado ese circuito y va a estar en riesgo de incendio. A mí me gustaría que ustedes aplicaran esta fórmula, que es muy simple, es sumar todos los vatios y dividirlo entre el voltaje. Ustedes saben de cuánto es el circuito porque lo pueden verificar con el breaker. Miren, nunca sustituyan el breaker o el fusible por un alambre, porque pudieran estar generando un riesgo de incendio. Hay muchas reglas que deben aplicarse en términos de incendio. Por ejemplo, un edificio de más de 7 pisos tiene que contar con una zona vertical de seguridad. Y la distancia desde la puerta hasta el ingreso de una zona vertical, entiendan zona vertical como la caja de una escalera, por ejemplo, no deben ser, ¿verdad?, de más de 38 metros. Todo el diseño y construcción debe garantizar la resistencia al fuego. Ahora se está usando mucho el estirofón en las construcciones y eso aumenta el riesgo de incendio. Mire, la zona vertical de seguridad debe contar con iluminación de emergencia, ventilación, ¿verdad? Y las puertas de egreso deben ser de cierre automático con una resistencia a la acción del fuego. Todas estas partes donde la gente puede salir tienen que estar señalizadas con el icono de salida de emergencia. ¿Qué es una red seca? Oiga bien, red seca es una tubería que se debe poner en todo edificio de más de 5 pisos, en el cual hay una tubería metálica, no puede ser plástica, que permite que los bomberos puedan conectar una manguera para poder llegar hasta los niveles más altos. La red húmeda es aquella que está permanentemente conectada a un sistema de agua, ¿verdad? Y que no debe quedar a más de 20 metros de cualquier punto de la unidad. Una posibilidad que se usa muchísimo, es tener unos tanques que permanecen preparados para caso de incendio. En algunos edificios altos
estos tanques sirven para evitar que el edificio se mueva. Es obligatorio en cualquier edificio de más de 5 pisos y que tenga una carga de más de 500 personas. Simplemente sirve como respaldo en caso de incendio por si la red pública tuviera algún problema. Miren, tiene que haber un alumbrado de emergencia. Hoy en día hay medios que permiten tener un alumbrado con material ignífugo o tener algún esquema que permita continuar con el alumbrado a pesar del problema de la emergencia. Eso es solo para uso de los bomberos, ¿verdad? Y entonces, fíjense que tiene, ustedes pueden ver acá, que tiene un terminal que permite la entrada de la corriente eléctrica que le van a poner los bomberos.